Es ese material metálico que reluce al sol con un resplandor inigualable. Si no hay cromo en el cielo, yo no voy. Pero no se dejen engañar por su apariencia fulgurante. También protege el acero, previene la corrosión y transforma el plástico. Para restaurar un clásico o tunear un camión, este metal brilla más que los demás. A las chicas les gustan los diamantes y a los chicos el cromo. Desde la destellante cima del edificio Chrysler a unos sementales a tamaño real, el cromo en maravillas modernas. Maravillas modernas. Cromo. Cromo. Hasta el nombre suena lustroso. Para algunos es un detalle sutil, para otros una atrevida afirmación. Pero para el entusiasta del tuning, Mike Jarrah, el cromo lo es casi todo. No creo que haya suficiente cromo en un coche. Para mí el cromo es el corazón del coche. Este es un Packard 5 2500 Flyer de 1943. Seguramente el 80% del coche es cromo. El frontal es mi parte favorita. Es de un camión con la parte delantera más baja. Todo está cromado. Las pinzas y los discos de freno están cromados. El frontal, la transmisión, los faros. Es la parte más espectacular del coche. Solo en la carrocería de 9 metros de este descapotable de 7.200 kilos falta el brillo del cromo. El coche es entero de aluminio pulido para que parezca de cromo, porque hay que meterlo en tanques para galvanizarlo y no hay tanques lo bastante grandes para meter el coche entero. Si se hubiera podido meter, lo habría cromado. Sorprendentemente, el coche no lleva mucho cromo. El cromado de las piezas solo tiene unas 10 milésimas de milímetro, pero luego hablaremos de eso. Quizá lo más deslumbrante del cromo móvil sea el motor que exhala fuego. El motor original es el de una lancha torpedera PT de 1943. Lo modificamos y montamos el coche a partir de él. Es la máquina de cromo definitiva. Desarrolla 3.000 caballos y tiene 41.000 centímetros cúbicos. Lo hemos puesto a 200 kilómetros por hora y todavía le quedaba mucha potencia, pero no sabíamos si podríamos pararlo. Mike se ha gastado unos 800.000 euros en tunear esta bestia brillante de cromo. Creo que lo es todo, le da brillo y misterio al coche. Es lo que hace al coche. ¿Pero qué es esta misteriosa sustancia reluciente que llamamos cromo? El cromo es metal muy brillante, resistente al desgaste y la corrosión. Ello se debe a que en contacto con la atmósfera, el metal crea una capa protectora de óxido. Es como el óxido de hierro, pero de color claro. Quizá nadie dependa más de la resistencia a la corrosión y el brillo del cromo que los camioneros. Todo el mundo quiere tener un camión que mole. Mientras conducimos tenemos mucho tiempo para pensar qué cosas añadir al camión, es algo sin fin. Si no existiera el cromo, todos los camioneros estaríamos perdidos. No tendríamos nada para tapar todo esto. Decenas de miles de camioneros acuden a Ford State Trucks en Joplin, Missouri, la cueva del tesoro del cromo. Es la cuna de la autoproclamada mafia de las tiendas de cromo. Los camioneros se desvían de su ruta a 60, 80 y a veces 150 kilómetros para venir aquí, visitar la tienda y llevarse algo cromado, ya sea para el salpicadero, un bonito parachoques brillante o un tubo de escape de los que vendemos. Todo tiene que llevar cromo. La mafia de las tiendas de cromo conoce todos los trucos para los camioneros que quieren darle un toque especial a sus grandes monturas. En la sala de montaje, este Peterbilt 379 de 2007 está en pleno maquillaje de cromo.
Casi hemos acabado con el cromado. Aún nos quedan algunos toques finales, como el ancho parachoques cromado, un tubo de escape vertical, tapacubos de plástico cromados, algo de cromo en los retrovisores, aquí en la puerta, y varios cachivaches en el interior. Para cambiar el parachoques y poner unos pequeños toques de cromo, solo serán necesarios unos tornillos y algunas tuercas. Pero para montar el tubo de escape de 2 metros y 75 centímetros y 45 kilos de peso, tendrán que llenarse de grasa hasta los codos. El codo en T lo hemos hecho nosotros. Tiene 25 centímetros, como el tubo que estamos intentando meter en el codo. No es lo más fácil del mundo de manejar porque es grandísimo, incómodo y pesado, pero si encaja bien y no hay ningún hueco, al final merecerá la pena. Pero siempre hay una alternativa más barata al cromo, aunque eso signifique sacrificar el brillo exclusivo de este metal. Estos grandes camiones llevan mucho cromo, pero también mucho acero inoxidable. Desde lejos los dos brillan, los dos reflectan. Pero vamos a compararlos. Esto es una pieza de acero inoxidable sin tratar. Si ponemos al lado el metro y miramos en la pieza como en un espejo, podemos ver la imagen, pero un poco turbia, un poco borrosa. Ahora, miremos el acabado cromado de este parachoques. Fíjense, podemos leer todos los números, hasta las marcas. La imagen es como la de un espejo. Pero los orígenes del cromo no son tan brillantes. El metal puede datarse por primera vez en armas chinas de finales del siglo III a.C. Aunque fueron enterrados hace más de 2000 años, las antiguas puntas de espada de bronce halladas en el yacimiento del ejército de terracota no presentan ninguna señal de corrosión. Los científicos han descubierto que los antiguos fabricantes de armas crearon, sin saberlo, un bronce que contenía un 2% de cromo. Probablemente incendios en el mausoleo hicieron que el cromo se trasladara a la superficie de las espadas. Pero habría que esperar hasta 1797 para que el químico francés Nicolas Louis Vauquelin descubriera el reluciente metal en un filón de plomo rojo de Siberia. Lo llamó cromo por la palabra griega croma, que significa color, ya que muchos de sus compuestos producen vivos colores. Y durante más de un siglo, el cromo se usó principalmente en pinturas y tintes. Hasta principios del siglo XX, la metalurgia no descubrió su resistencia a la corrosión en la fabricación de acero. El cromo es muy importante para la fabricación del acero inoxidable. Si no se le añadiera el cromo, el acero inoxidable ya no sería resistente a la corrosión. Hoy, las aleaciones metálicas representan un 85% de la utilización del cromo. Casi el 50% del mineral comercial primario, llamado cromita, se produce en Sudáfrica. También se extrae en India, Rusia, Kazajistán y Turquía. En 2008 la producción mundial de cromo llegó a los 15 millones de toneladas, con un valor de 2.000 millones de euros. El uso más llamativo del cromo es el chapado de otros metales. Los objetos nunca se fabrican de cromo sólido, sino que se cubren con una fina capa del metal. ¿Y por qué no se hace un parachoques de cromo macizo? Fundamentalmente porque no brillaría ni duraría más, pero añadiría un peso innecesario y elevaría el precio a más del doble. En la Arlington Plating Company, en Palatine, Illinois, 50 técnicos croman más de 15.000 piezas de aluminio y magnesio cada semana. Para que el cromo se adhiera a las piezas, los técnicos recurren al galvanizado. Es el proceso de cubrir un objeto conductor de la electricidad con un metal aplicando una corriente. El proceso es prácticamente el mismo para la mayoría de los metales. Hacemos pasar la electricidad por el rectificador, que convierte la corriente alterna en continua, como una batería gigante de coche o de camión. El positivo está conectado a los dos lados, que son el ánodo. El cátodo, o la pieza en sí, es el negativo. Las cestas de cada lado con carga positiva contienen el metal que será aplicado a la pieza. El tanque, de 9.500 litros, está lleno de una solución ácida que permite que fluya la electricidad. Como la pieza está cargada negativamente, atrae el metal con carga positiva de las cestas.
Pero crear un acabado de cromo brillante no es solo un rápido remojón. En su línea de cromado a gran escala, los parachoques y estribos de los camiones pasan por 28 tanques en más de 3 horas. El proceso comienza con un tratamiento previo de 30 minutos de limpieza en caliente y una mezcla de ácido nítrico que garantiza la superficie más pura y suave del aluminio. Antes de aplicar la reluciente cama de cromo al parachoques, tiene que pasar por 4 tanques de níquel durante más de 2 horas. Si simplemente se le pusiera el cromo, no quedaría tan brillante y bonito como todo el mundo piensa. Cuando lo sacamos del tanque de níquel, es amarillento. Si se monta en un vehículo, se deslustra rápidamente. El cromo le da un azul intenso y permite que se conserve bastante tiempo a la intemperie. El parachoques de aluminio tiene poco más de 3 milímetros de espesor, pero la capa de níquel es de apenas 0,4 de milímetro. Y la capa exterior de cromo solo tiene 0,4 de milímetro. Es 250 veces más delgada que un cabello humano. Aún así, aporta el brillo y una resistencia máxima a la corrosión. Para probar su resistencia, los técnicos de Arlington Plating Company utilizan una cámara de rociado de sal. Tener las piezas en la cámara durante 8 horas equivale a más de 2 años de uso real. Esta es una pieza de acero sin tratar, sin cromar. Como puede verse, se ha oxidado. El hierro forma óxido. Esta pieza está niquelada y se ha oxidado un poco de amarillo. Y luego está la pieza cromada. Como puede verse, es un acabado prácticamente perfecto, sin corrosión visible. En realidad, el cromo se oxida como cualquier metal, pero mucho más lentamente. Y a diferencia del desagradable óxido de hierro, el óxido de cromo es claro. En la línea de cromado, la pieza pasa finalmente por el tanque de cromo, lo que requiere una técnica especial de galvanizado. Estamos en la última fase, que es el proceso de cromado propiamente dicho. El cromo aquí está en la solución, no hay ánodos de cromo. Usamos ánodos de plomo para proporcionarle la conductividad que necesitamos para aplicar el cromado a la pieza. Por último, después de solo 1 minuto en el tanque de cromo y unos remojones en agua para enjuagar la dorada solución de cromo, este parachoques está listo para salir a la carretera. Pero no todos los cromados son tan brillantes y decorativos. El cromado duro se aplica directamente a un objeto para formar una capa exterior más gruesa y protectora. Aunque el cromo sea metálico, no es muy reflectante, ya que no tiene un sustrato de níquel. El cromo duro se usa más en revestimientos funcionales, para el desgaste, para lubricar y endurecer. La pieza con cromo duro se mete hasta varias horas en un tanque. En Arlington Plating, los pistones de motocicleta pasan 10 minutos en el tanque de cromo, formando una capa metálica 500 veces más gruesa que la de las piezas decorativas. Pero la mayoría de los moteros no queda satisfecha con las aburridas piezas de cromo duro. Quieren también que brillen. En la Harley Davidson de Orange County, en California Sur, los aficionados se reúnen cada fin de semana para exhibir sus motos relucientes. Siempre les he dicho a mis amigos que si no hay cromo en el cielo, yo no voy. Me encantan las cosas cromadas. Y me encanta personalizar mi moto para que sea única. Esta es una Dresser Ultra Clásica, o Bagger, como también la llaman. Le he puesto horquillas cromadas, he cambiado las pinzas y los discos de freno, y lo he cromado todo, así cuando rueda brilla. Reluce, hagas lo que hagas. Es como un señuelo. A las chicas les gustan los diamantes y a los chicos el cromo. Las motos y los camiones modernos conservan el legado del brillo del cromo. Pero fueron los alerones y las parrillas los primeros en poner el reluciente metal bajo los focos, alcanzando su apogeo con un clásico de 1958. Durante más de un siglo, el cromo nos ha cautivado como uno de los metales más luminosos que se encuentran en la Tierra. Sí, cubre camiones y motocicletas, pero cuando se trata del brillo del cromo,
nada supera la reluciente exhibición de atractivo visual de una muestra de coches clásicos. Este es un Cadillac Coupé DeVille de 1953. Tiene una gran cantidad de cromo. Es una preciosidad de coche. Llama mucho la atención. En Santa Ana, California, más de 200 entusiastas de los coches se reúnen cada mes para rendir homenaje a la edad dorada, o quizá deberíamos decir plateada, del cromo. Todo comenzó en 1926 con el primer coche. Era un Oldsmobile de ese año y se convirtió en instrumento de comercialización para los diseñadores porque originalmente llevaba latón y cobre. Pero todo eso se oxida y muy rápido. Los fabricantes de automóviles no tardaron mucho en usar el metal para adornarlo todo, desde el parachoques delantero hasta las luces traseras. La mayor resistencia a la corrosión y el brillo sin igual del cromo encantó a los consumidores. En la década de 1950, el cromo, prácticamente desconocido 30 años antes, ya era algo habitual en el diseño automovilístico. Como ejemplo, este Packard Caribbean de 1954. Cuando diseñaron este coche, lo que querían era vender, y lo que lo vendió fue el cromo. Si le quitásemos todo el cromo, probablemente no se hubiera vendido tanto. El uso de este denominado acabado brillante alcanzó su apogeo en 1958 con el sedán Oldsmobile 98, que se estima que tenía más cromo por centímetro cuadrado que cualquier otro coche de la época. Aunque la amplia parrilla y los elevados alerones traseros impresionaban con su atrevido brillo, quizá la pieza de cromo más compleja y singular de un coche clásico es el adorno del capó o mascota, como lo llaman los coleccionistas. En la American Arrow Corporation, cerca de Detroit, Michigan, el coleccionista de coches clásicos y experto restaurador Don Sommer custodia más de 3.000 brillantes mascotas de cromo. Esta es bonita. Es una Gacela de Cadillac del 30-31 que no llegó a venderse. Otro realmente bonito es este Adonis de Packard, que también se llama a veces Niño Resbalando. Esta en concreto salió en el 29 y se usó en el 31 y luego algo menos entre el 32 y el 36. Algunas mascotas se montaban para algo más que para brillar al sol. Estos son los gemelos de acción. Eran una serie de adornos que se movían en el viento. Este es uno de ellos. El coche, al avanzar cortando el viento, activaba la hélice poniendo en movimiento las figuras. La mayoría de las esculturas de cromo de la colección de Sommer valen unos cientos de euros la pieza. Otras son únicas y su valor es de varios miles. La mascota más rara que tengo sobre la mesa es esta lancha. Es la única conocida en el mundo. Parece una lancha torpedera levantándose del agua. Y otra, también rara, es esta antena de radio de Packard. Existen muy pocas. Esta en concreto se iba a utilizar en un Packard de 1939 o 40 y era una antena de verdad. Creo que pagué 2.500 por ella en su día. Hará unos 25 años. Las mascotas no siempre han sido tan brillantes y elaboradas. De hecho, al principio fueron termómetros funcionales en la capa del radiador en el frontal del coche. Aquí hay un ejemplo de uno que iba en un coche Cleveland. Les llamaban motórmetros. Indicaban la temperatura del radiador. Cuando los fabricantes de automóviles pusieron el indicador de temperatura en el salpicadero a finales de los años 20, sustituyeron el motórmetro por adornos para ocultar la humilde tapa del radiador. Se convirtió en distintivo del coche y empezaron a competir para ver quién hacía el más bonito. En la década de 1930, los elaborados adornos cromados del capó eran habituales. Hasta 1958, los fabricantes no empezaron a retirar los aderezos de cromo porque suponían un alto riesgo de heridas en los atropellos a peatones. Además de coleccionar las figuras de cromo, Sommer también lleva más de 40 años haciendo y vendiendo réplicas. De las 230 mascotas de cromo que ofrece, el arquero de Pierce Arrow brilla por encima de los demás. Lo hago en dos piezas, la tapa y el adorno por separado. El conjunto sale por unos 650 euros.
Para reproducir el arquero de cromo, Sommer usa el método de la cera perdida. Empieza en su taller con un moldeado meticuloso de cera. Luego, el molde va a una fundición donde se baña en escayola. Se desarrolló en la antigüedad para las estatuas, pero así pueden hacerse vaciados muy complicados. La cera perdida es un proceso en el que la cera desaparece. Tras retirar la cera fundida, los obreros vierten acero inoxidable fundido en el molde de escayola. Cuando se enfría y se retira el recubrimiento, la mascota de acero inoxidable se pule y se lleva a un taller de cromado. Allí los trabajadores le aplican un rápido baño de cromo de 15 segundos para darle el brillo deseado. La época alegre de los alerones y el cromo acabó bruscamente con la crisis del petróleo de la década de 1970. Nuevas normativas de emisiones y las restricciones de consumo obligaron a los fabricantes a cambiar sus diseños. Y se puso freno al acero pesado cromado, que fue reemplazado por el plástico. Pero gracias a la nueva tecnología de galvanizado, el cromo está regresando en forma de plástico. Igual que los coches en el pasado usaban muchas partes decorativas de metal, los de hoy llevan muchos componentes de plástico cromados. Para empezar, tenemos este vehículo con una parrilla de plástico cromada. Y además de la parrilla hay emblemas o placas de la marca, el montaje del retrovisor, los tiradores y los embellecedores laterales. En la planta de 42.000 metros cuadrados de SRG Global en Morehead, Kentucky, se croman 15.000 piezas de plástico al día. Detrás de mí tengo una de las 28 máquinas de moldeado por inyección que hay en la planta. Esta está moldeando una parrilla. El proceso comienza con el material en bruto, que se introduce en la máquina. Aquí se funde el material para darle forma. Una vez hecho esto, se introduce o inyecta en el molde que tenemos detrás. El cromado de plástico no es solo más rentable que usar un sustrato de acero, también más ligero y fundamentalmente consume menos combustible. Antes de que las piezas moldeadas puedan cromarse, deben pasar por un proceso químico para que la superficie del plástico se comporte como un metal. Aquí estamos en el inicio del proceso que se llama fase de fresado. En esta fase se usa una mezcla de ácido crómico y ácido sulfúrico junto con calor para crear porosidad en la superficie de la pieza. La solución ácida corroe el plástico unos 10 minutos, creando poros microscópicos en la pieza. A continuación, la superficie esponjosa absorbe paladio para compensar la baja carga electrostática del plástico. El paladio depositado permite que se produzca una reacción química con el níquel. Ahora estamos en lo que se llama baño de níquel no electrolítico. En esta parte del proceso el níquel reacciona con el paladio y se deposita en esas pequeñas grietas, extendiéndose por la superficie de la pieza. Luego empieza a recubrirlo con un grosor de unas 3/10 milésimas de milímetro. Finalmente la pieza está preparada para introducirla en el tanque de cromado por galvanoplastia. El resultado es una alternativa ligera al metal igual de brillante. Se usa en más de 7 millones de coches todos los años. Aunque el lustroso cromo siga dominando en la carretera, el metal nos rodea cada vez más en los hogares. Puede no ser tan reluciente, pero probablemente no podemos pasar ni un día sin él. Nuestros hogares están invadidos por el cromo. Pero los artículos cromados solo son una pequeña parte del cromo que hay en nuestras casas. El verdadero dominio del metal reside en su capacidad para fabricar acero inoxidable. Efectivamente, casi el 70% de todo el cromo se emplea en la fabricación de acero inoxidable. Cada año el mundo demanda unos 27 millones de toneladas de acero inoxidable para utensilios de cocina, cubertería, herramientas y electrodomésticos. En North American Stainless, en Ghent, Kentucky, se producen cada día más de 3.000 toneladas del brillante acero.
El proceso comienza cargando la chatarra en las tolvas. North American Stainless es uno de los mayores recicladores de chatarra de Estados Unidos. Cada año procesamos unas 780.000 toneladas de chatarra para fabricar un producto acabado. Para potenciar los niveles de cromo, los trabajadores usan ferrocromo, una aleación de cromo y hierro que contiene entre un 45 y un 65% de cromo. Se añade a la chatarra para conseguir al menos un 10,5% de contenido en cromo. Si fuera menor, el metal resultante no sería inoxidable. Aunque no lo parezca, añadiendo solo 2 toneladas de esta mezcla granulosa de cromo a cada lote de 150 toneladas de chatarra, se aporta lustre y resistencia a la corrosión al acero. Una vez recogido, una grúa vierte el material sin tratar en un enorme horno. Usamos hornos de arco eléctrico. Tenemos 2. El transformador de uno de estos hornos tiene una potencia de unos 132 megavatios. Un transformador así podría iluminar el centro de Louisville. Tras alcanzar una temperatura de 1200 grados centígrados en 45 minutos, el metal fundido pasa a una cuba de afino. Insuflamos argón y oxígeno en el fondo de la cuba para eliminar las impurezas del acero, el carbono y el azufre. A mitad del proceso paramos y extraemos una muestra de la cuba para comprobar el contenido del cromo. Si no es el que deseamos, tenemos un sistema de aleación para añadir más cromo. Aunque el acero inoxidable solo tenga un 10,5% de cromo, esta mezcla, que se usa para fabricar cuberterías, requiere un 18%. Este porcentaje mayor es esencial para que los cubiertos resistan una casa repleta de agentes corrosivos. Muchos de los productos que tenemos en casa son cáusticos y se comen el acero. En este experimento aplicamos productos domésticos comunes como el vinagre a una muestra de acero inoxidable y a otra de acero bajo en carbono. Vamos a retirar de aquí el vinagre y podremos ver que no queda óxido. Pero al quitar el vinagre del acero bajo en carbono, la cosa cambia. Debido a la falta de cromo, vemos que ha empezado el proceso de corrosión. Con el vino, la gaseosa o la lejía, los resultados no son los mismos. Nunca se fabrica acero inoxidable con más de un 20% de cromo, porque no aporta mucha más resistencia a la corrosión, pero aumenta significativamente el coste. Cuando el acero fundido alcanza la concentración de cromo requerida, se moldea y se corta a fuego a 2200 grados centígrados en lingotes semiacabados de 35 toneladas y 13 metros de largo. Se introducen en la fundición que tengo detrás. En este momento se están metiendo en el horno, donde permanecen unas 2 horas y media para recalentar los lingotes a unos 1270 grados centígrados y reducir su dureza para poder laminar el producto en caliente. En la fundición se usan 2 rodillos para convertir el lingote de 13 metros de largo y 20 centímetros de grosor en una bobina de 600 metros y algo menos de 5 milímetros de espesor. A continuación, el acero, ahora inoxidable, pasa por un proceso denominado recocido. El acero se calienta y se enfría para reducir la tensión interna y que el metal sea menos quebradizo. Después, un tratamiento con ácido elimina todas las impurezas de la superficie. Finalmente, el acero inoxidable se limpia, pule y corta a lo largo antes de ser enviado a los fabricantes de todo el país. La cubertería hecha con bobinas de acero inoxidable es una industria que mueve miles de millones de dólares. En Sherrill Manufacturing, de Sherrill, Nueva York, las bobinas se transforman en más de 50.000 tenedores, cucharas y cuchillos todos los días.
Aunque es la única fábrica de cubertería que queda en Estados Unidos, cuenta con una de las tecnologías más sofisticadas del mundo. Cualquier cubierto que veas con el sello USA por detrás ha sido hecho en esta fábrica. Tenemos muchos equipos automáticos que reducen mucho el trabajo por cada pieza. Si esta fábrica funcionase a plena capacidad, podríamos hacer 400.000 piezas al día. Para hacer un tenedor, Serril usa normalmente acero inoxidable 18x8. Eso significa que el acero contiene un 18% de cromo y un 8% de níquel. Con el níquel aumenta la resistencia a la corrosión y es más fácil manipular la pieza. Es más blanda y no se endurece tan rápido. Con un 18% de cromo y 0 de níquel resultaría muy frágil. El proceso de fabricación comienza introduciendo una bobina de acero inoxidable de 200 metros en una troqueladora de 150 toneladas. Esta es la pieza resultante, es un troquel de un tenedor. El grosor del material es de 2,6 milímetros. De esta bobina podemos sacar unos 16.000 tenedores y tenemos 3 bobinas como esta cada día, unos 3.400 kilos. Después de la troqueladora, a los tenedores planos se les hacen las púas. Para evitar que se doblen, están unidas por una barra. Después pasamos a un proceso de estampado para darle forma al mango y luego a la máquina en la que se le da concavidad. El mango se golpea y se ahueca la concavidad en un proceso de acuñación. Es muy parecido a hacer una moneda, pero más lento. Salen unas 5.000 piezas a la hora. Cuando se les ha dado forma, unas máquinas retiran la barra de las púas y las pulen delicadamente. Luego, los tenedores pasan por un limado de 8 fases en una pulidora. Después de ser pulidas, las piezas llegan en esta máquina que hay detrás, que es una lavadora ultrasónica. Utiliza detergente y ondas ultrasónicas para limpiarlos. Y después ya pueden meterse en la bolsa, bien limpios para el cliente. De manera que nuestras casas están llenas de cromo, que a menudo llega en bolsas. En los edificios de oficinas también se emplea el cromo. Piensen en el edificio Chrysler, aunque su cromo se sale de lo normal. El edificio Chrysler. Gracias al cromo, este edificio de 80 años es uno de los rascacielos más reconocibles del mundo. El cromo le da ese brillo, ese resplandor. Una de las cosas más extraordinarias de la cúpula del edificio Chrysler. En un día como hoy, cuando brilla el sol, se refleja en el metal. Es asombroso. Efectivamente, el acero inoxidable especial que brilla al sol de Nueva York contiene un 18% de cromo. Walter Chrysler lo seleccionó personalmente por sus prestaciones y porque se parecía mucho al cromo que se usa en los coches. Lo había probado en sus laboratorios de Michigan y descubrió que se comportaría muy bien. El magnate del automóvil eligió el metal llamado Nirosta porque no se oxida y no hay que limpiarlo o bruñirlo para que conserve su lustre. Creado en la década de 1920 por la siderúrgica alemana Krupp, el Nirosta fue el primer acero inoxidable usado en un proyecto arquitectónico importante. El empleo de este metal altamente cromado, junto al diseño esbelto y moderno de la cúpula y la aguja, eran muy característicos del movimiento Art Deco de la época. En ese momento, el concepto fundamental era que estábamos en el mundo moderno y debíamos tener cosas con apariencia vanguardista. El Art Deco toma su nombre de una exposición de diseño celebrada en París en 1925. Los consumidores norteamericanos descubrieron el estilo geométrico y los materiales metálicos, elegantes y funcionales. Los diseñadores no tardaron en emplear el cromo para todo, desde muebles hasta tostadoras. Y hoy el edificio Chrysler sigue siendo el rascacielos Art Deco más famoso. Esos círculos que desaparecen subiendo hasta las ventanas triangulares y fundiéndose con esa aguja de 56 metros que se eleva hasta el cielo, no se pueden obviar. Y a eso hay que añadir la decoración, el metal, con todos esos efectos geométricos. No hay nada que se le parezca. Su construcción comenzó en 1928 y solo duró 18 meses.
En un taller instalado en el interior, los metalistas tomaron las medidas y dieron forma al Nirosta. Luego, los trabajadores montaron y unieron pieza a pieza el brillante metal para crear toda la fachada por encima del piso 61. Fue un trabajo hecho a mano íntegramente. Hasta las famosas piñas, las tapas de radiador y las águilas se crearon a mano con Nirosta. Y luego se acoplaron a las estructuras de hierro que sobresalían del edificio. Estas son las que llamamos tapas de radiador volantes o alas de mercurio, que son una réplica de la tapa del radiador de un Chrysler de 1929. Si miramos esta pieza, probablemente se pondría como una semiesfera sobre este disco. Esto debería ser una pieza separada. Luego, ese elemento que la corona sería la última parte. La iconografía del automóvil está por todo el edificio, pero aquí, sobre todo en el piso 31, es muy evidente. Empezando por una tapa de radiador a una escala mucho mayor y pasando a la pared, donde pueden verse réplicas de las ruedas y los tapacubos de un Chrysler. Son mucho más grandes que los de un coche, pero están integrados en el edificio de una forma muy creativa y divertida. El acero inoxidable también recubre el vértice de 56 metros. Pero la reluciente aguja que se clava en el cielo no formaba parte del diseño de Chrysler. De hecho, esta estructura se añadió solo para hacer más alto el rascacielos. Esa enorme pieza de acero que puede verse alzándose en la cúspide se trajo en secreto al edificio en 5 piezas que se soldaron en plena noche. Y cuando amaneció, se levantó con un torno hasta la punta, elevando la altura del edificio a 318 metros, valiéndole el título del edificio más alto del mundo, que conservó casi 18 meses, porque entonces se inauguró el Empire State y eso significó el final. En total se emplearon en todo el rascacielos 40 toneladas de Nirosta, con un contenido de más de 7 toneladas de cromo. El reluciente metal ha resistido el paso del tiempo. Desde que el edificio abrió sus puertas el 27 de mayo de 1930, la aguja, la cúpula y los adornos de cromo solo se han limpiado 2 veces. 8 décadas más tarde, el cromo sigue siendo una declaración de principios en el mundo de la arquitectura. Los diseñadores han vuelto a recurrir al acero inoxidable Nirosta para la construcción del Burj Dubai. Ahora, el Burj Dubai, el edificio más alto del mundo con más de 800 metros, tiene acero inoxidable en los marcos de las ventanas. Las enjutas, que son los huecos que hay en los muros bajo las ventanas, y en las guías para la limpieza de los cristales. La fachada de este rascacielos sin igual contiene más de 400 toneladas de acero inoxidable. Eso es 10 veces más Nirosta que en el edificio Chrysler. Aún así, el brillante icono de Nueva York no perderá a sus defensores. Se eleva tanto en el cielo que el sol siempre se refleja en él. Puedes ver el edificio Chrysler desde cualquier punto de la ciudad donde te encuentres. Si las águilas de cromo del edificio Chrysler les parecen llamativas, ¿qué dicen de una escultura en cromo de un caballo a tamaño real en el césped de la entrada? Este hombre sabe dónde ir a buscar los materiales. En Denver, Colorado, Sean Guerrero está trabajando duro en su última obra maestra. Cuando la termine será un caballo a tamaño real hecho íntegramente con parachoques de cromo reciclados. No soy el único que ha hecho estas esculturas con ese material. Es solo mi manera de hacerlas. Pero el cromo, definitivamente, le da cierta elegancia rústica. Guerrero ha creado más de 35 esculturas de cromo, desde vaqueros hasta gallos gigantes o dragones. Las águilas y los caballos son sus piezas más populares. Este fue mi primer caballo, que hice hará unos 30 años. Ahora que lo miro, recuerdo que no tenía ni idea de cómo hacer un caballo. La obra que he hecho desde entonces ha evolucionado mucho. Esta pieza es como un hito. Me resulta extraño volver a verla tan de cerca, después de tanto tiempo. Hoy el semental de cromo se exhibe orgullosamente en Denver Bumper, la chatarrería donde empezó Guerrero.
Recuerdo todas las veces que he venido aquí siendo un niño. Todo este cromo me hipnotizaba, especialmente en verano, cuando brilla mucho y se pueden ver todos los destellos resplandecientes. Las interminables filas brillantes pueden parecerle un cementerio de parachoques al no iniciado, pero para Guerrero es el paraíso del cromo. Cuando busco una pieza concreta, normalmente es algo así. Tengo una gran masa de metal aquí que sé que podré recortar cuando vuelva al taller. Esta parte puede ir en el cuello de un caballo. Digamos, por ejemplo, que estoy haciendo las patas de un animal. Entonces buscaría algo más parecido a esto de aquí. Esto podría ser parte de un Mustang. Pero estas con curvas son más naturales. Se parecen a la estructura muscular que tendría un caballo. Unas veces, Guerrero sabe exactamente lo que busca. Otras, los parachoques de cromo, le proporcionan la inspiración. Estas de aquí me dieron mi primera idea cuando hice un caballero montado. Y cuando estaba buscando esta forma de aquí, me recordó el casco de un caballero. Podemos imaginar la parte de atrás por alrededor y una especie de placa para la cara, con una pluma saliendo de la cabeza. Eso fue lo que yo vi. Esto es uno de los parachoques nuevos que he recogido de la chatarrería. Voy a recortar algunas piezas de aquí para unas partes que necesito para el caballo en el que estoy trabajando dentro. Normalmente hago unas marcas con tiza para tener alguna guía que seguir. Este es el equipo que uso para cortar. Se llama máquina de plasma y básicamente produce un arco eléctrico. La cortadora de plasma produce un corte muy limpio y preciso, y solo tarda unos minutos en despedazar un parachoques. Luego, Guerrero suelda las piezas. Cada una acerca un poco más la estatua de cromo a su forma final. Al principio son chatarra, pero las esculturas acabadas pueden costar más de 50.000 euros. Tal como yo lo veo, cuando era niño recuerdo que me gustaban cosas como los guardabarros de cromo de las bicicletas. Para mí tenían atractivo. Creo que es la naturaleza humana. Gozamos con estas cosas incluso ahora, ya sea una casa reluciente recién pintada, un Mercedes-Benz nuevecito o un anillo de diamantes. Como seres humanos, esos objetos nos atraen. Es algo muy enraizado en nuestra mente. Quizá ahí radique el atractivo del cromo. Ya sea en esculturas o en edificios, en camiones o en motos, es el metal que nos levanta el ánimo y refleja nuestros deseos.